En las madrugadas frías de marzo de 1829, cuando los últimos ecos de los gritos se desvanecían en el silencio de una casa señorial en Aguascalientes, Pilar Martínez limpiaba sus manos ensangrentadas con la misma precisión con que había guardado cada secreto, susurrado en esos momentos de vida y muerte. Ella sabía exactamente qué criaturas habían nacido sin padre reconocido, qué esposas de comerciantes habían perdido hijos que no eran de sus maridos, y qué hombres de sotana frecuentaban los lechos de mujeres casadas en las horas más oscuras de la noche. Pero lo que Pilar no sabía era que esos secretos, escritos con sangre y lágrimas en su memoria, se convertirían en la sentencia que la llevaría a las llamas. Pero antes de adentrarnos en los terribles acontecimientos que marcaron el destino de esta mujer, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Iglesias sin Censura, donde desentrañamos los misterios más oscuros que la historia oficial prefiere olvidar. Dale like a este video si te atreves a conocer la verdad, y cuéntanos en los comentarios: ¿desde qué país nos escuchas esta noche? Queremos saber dónde están nuestros valientes oyentes que no temen enfrentar las sombras del pasado. Ahora sí, adentrémonos en los sucesos que convirtieron a una respetada partera en la mujer más temida de todo Aguascalientes. El año de 1829 encontraba a la ciudad de Aguascalientes en una transformación silenciosa pero profunda. Las campanas de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción resonaban cada mañana sobre una población de poco más de 12,000 almas, donde las casas de adobe se alineaban en calles polvorientas que convergían hacia la plaza principal. Era una ciudad próspera, beneficiada por su posición estratégica entre la capital del virreinato y las ricas minas del norte, pero también una comunidad donde cada susurro podía convertirse en escándalo y cada secreto guardado tenía el poder de derribar reputaciones construidas durante generaciones. En este entramado social de comerciantes prósperos, hacendados influyentes y clérigos respetados, existía una mujer cuya presencia era tan indispensable como temida: Pilar Martínez. A los 42 años, Pilar había asistido a más de 300 partos en los últimos 15 años de su carrera, convirtiéndose en la partera más solicitada no solo de Aguascalientes, sino de toda la región circundante. Su pequeña casa de adobe, ubicada en la calle que conducía hacia el barrio de San Marcos, se había transformado en un santuario donde las mujeres acudían no solo para traer vida al mundo, sino también para encontrar soluciones a problemas que no podían confesarse ni en el confesionario. Pilar no era una mujer hermosa según los estándares de la época, pero poseía una presencia magnética que inspiraba confianza inmediata. De estatura media y complexión robusta, sus manos grandes y callosas contrastaban con la delicadeza extraordinaria con que manejaba a los recién nacidos. Sus ojos oscuros, profundos, como pozos antiguos, parecían capaces de leer no solo las complicaciones físicas de un parto, sino también los secretos que las mujeres llevaban grabados en el alma. Su cabello negro, siempre recogido en un moño estricto durante el trabajo, se soltaba en ondas rebeldes cuando finalmente se permitía descansar en las primeras horas del amanecer. Lo que distinguía a Pilar de otras parteras de la región no era únicamente su habilidad técnica, sino su conocimiento extraordinario sobre hierbas medicinales y su capacidad para manejar las complicaciones más severas del parto. Mientras otras parteras perdían madres e hijos ante hemorragias o posiciones complicadas, Pilar había desarrollado técnicas que parecían casi milagrosas.
Conocía más de 50 plantas diferentes y sus propiedades específicas, desde la hierba del golpe para detener sangrados hasta la raíz de tejocote para estimular las contracciones. Su casa siempre olía a una mezcla de hierbas secas, aceites esenciales y el incienso que quemaba para purificar el ambiente antes de cada procedimiento. Pero el verdadero poder de Pilar Martínez no residía únicamente en su conocimiento médico, sino en algo mucho más peligroso, su memoria implacable y su discreción absoluta. En una sociedad donde el honor familiar dependía de apariencias cuidadosamente construidas, ella había presenciado la verdad más cruda de las familias más respetadas de Aguascalientes. Sabía que esposas habían concebido hijos con hombres que no eran sus esposos, que doncellas de buenas familias habían perdido su virginidad antes del matrimonio, y que viudas aparentemente piadosas mantenían relaciones clandestinas que escandalizarían a toda la ciudad. En esos años, la Iglesia ejercía un control férreo sobre todos los aspectos de la vida social y moral de Aguascalientes. El padre Jerónimo de la Fuente, párroco de la catedral desde 1823, había implementado un sistema de vigilancia moral que incluía confesiones obligatorias semanales para las mujeres de la alta sociedad y visitas regulares a los hogares para verificar que se mantuvieran los estándares cristianos apropiados. Era un hombre de 50 años, delgado y de rostro angular, cuya mirada severa había intimidado a más de una feligresa hasta llevarla a confesar pecados que ni siquiera había cometido. Junto a él, el padre Sebastián Rivera, un clérigo más joven de 35 años, recién llegado desde la Ciudad de México, había asumido la responsabilidad de supervisar la moralidad de las mujeres jóvenes y solteras. Su apariencia física era notablemente diferente a la de su superior. Alto, de constitución atlética y con una sonrisa que muchas mujeres encontraban perturbadoramente atractiva. Oficialmente, el padre Rivera se dedicaba a la educación religiosa de las señoritas de buenas familias, pero su presencia en ciertos hogares a horas inusuales había comenzado a generar murmullos discretos entre la servidumbre. En este ambiente de vigilancia moral constante, Pilar Martínez se movía como una sombra protectora entre las mujeres de Aguascalientes. Su casa se había convertido en el único espacio donde las mujeres podían hablar sin miedo al juicio, donde podían buscar soluciones a problemas que la moral oficial no reconocía que existieran. Cuando una joven soltera llegaba a su puerta en las primeras horas del embarazo, Pilar no preguntaba nombres ni juzgaba circunstancias. Simplemente ofrecía té de hierbas y consejos susurrados que ayudaban a resolver situaciones que de otra manera habrían destruido reputaciones familiares enteras. La confianza que las mujeres depositaban en Pilar era absoluta, forjada no solo por su competencia profesional, sino por su código ético inquebrantable. En 15 años de carrera jamás había revelado un secreto. Nunca había usado información privilegiada para obtener beneficios personales y siempre había respondido a las llamadas de auxilio sin importar la hora o las condiciones climáticas. Esta reputación de discreción había llegado a tal extremo que incluso algunas esposas de hacendados de ciudades vecinas viajaban días enteros para poner sus secretos más íntimos en las manos expertas de Pilar. Pero el poder tiene un precio, y los secretos acumulados durante años comenzaban a crear una tensión peligrosa en el delicado equilibrio social de Aguascalientes. Pilar sabía demasiado, había visto demasiado, y su sola existencia se estaba convirtiendo en una amenaza para hombres cuyas reputaciones dependían del silencio absoluto sobre sus transgresiones. Lo que ella no sabía era que algunos de esos hombres ya habían comenzado a planear cómo eliminar esa amenaza de una vez por todas. El invierno de 1828 había sido particularmente duro,
y las enfermedades que acompañaban a las heladas habían incrementado la demanda de los servicios de Pilar. Las mujeres embarazadas enfrentaban complicaciones adicionales debido al frío y la escasez de alimentos nutritivos, lo que había convertido cada parto en un desafío que requería toda su experiencia y conocimiento. Durante esos meses, Pilar había trabajado prácticamente sin descanso, moviéndose entre casas señoriales y humildes jacales con la misma dedicación, cargando siempre su bolsa de cuero gastado que contenía las herramientas e ingredientes de su oficio. La madrugada del 15 de marzo de 1829 cambiaría para siempre el destino de Pilar Martínez, aunque en ese momento nada parecía indicar que esa noche sería diferente de las cientos de noches en que había respondido a llamadas urgentes de auxilio. El golpe en su puerta llegó con la intensidad desesperada que siempre acompañaba a las emergencias obstétricas. 3 golpes secos, una pausa y luego una serie de golpes rápidos que indicaban que la vida de una mujer y su hijo pendían de su respuesta inmediata. Pilar se vistió en la oscuridad con la eficiencia de quien había repetido esos gestos miles de veces. La falda gruesa de lana, la blusa de algodón resistente, el rebozo que la protegería del frío de marzo y finalmente los zapatos de cuero reforzado que le permitirían caminar sobre cualquier terreno. Su bolsa de instrumentos ya estaba preparada desde la noche anterior, como siempre, conteniendo no solo las herramientas tradicionales de su oficio, sino también una selección cuidadosa de hierbas y ungüentos que había perfeccionado a lo largo de años de experiencia. Al abrir la puerta, encontró a un muchacho de no más de 14 años, con el rostro enrojecido por el frío y el esfuerzo de haber corrido. Su respiración formaba pequeñas nubes de vapor en el aire helado, mientras farfullaba palabras entrecortadas. «Señora Pilar, la señora se está muy mal. Mi patrón dice que venga inmediatamente, que es urgente». El muchacho llevaba el uniforme de la servidumbre de una de las casas más importantes de la ciudad, aunque la oscuridad no permitía distinguir exactamente cuál. Sin hacer preguntas innecesarias, Pilar siguió al muchacho a través de calles vacías, donde solo se escuchaba el eco de sus pasos contra las piedras irregulares del empedrado. La luna menguante apenas proporcionaba suficiente luz para distinguir los contornos de los edificios y el aire olía a ceniza de los braseros que algunas familias mantenían encendidos durante toda la noche para combatir el frío. Mientras caminaban hacia el sector más próspero de la ciudad, Pilar repasaba mentalmente los casos que había atendido recientemente, tratando de identificar qué mujer podría estar enfrentando complicaciones que requirieran su intervención urgente a esas horas. La casa a la que llegaron era imponente incluso en la penumbra. 2 pisos de construcción sólida, con un portal amplio sostenido por columnas de cantera y ventanas enrejadas que hablaban de prosperidad y estatus social elevado. Pilar reconoció inmediatamente la residencia de don Fernando Vázquez, uno de los comerciantes más prósperos de Aguascalientes, cuya fortuna se había construido sobre el comercio de plata entre las minas de Zacatecas y los puertos del Golfo de México. La familia Vázquez tenía una reputación impecable en la ciudad. Devotos católicos, generosos benefactores de la Iglesia y modelos de virtud familiar que otros ciudadanos admiraban y trataban de emular. El muchacho la condujo no por la entrada principal, como habría sido apropiado para una visita oficial, sino por una puerta lateral que daba directamente a los cuartos de servicio. Este detalle activó inmediatamente las alarmas en la mente experimentada de Pilar. Cuando las familias de alta sociedad requerían sus servicios para atender a las señoras de la casa, siempre la recibían por la entrada principal, con toda la ceremonia que correspondía a su estatus profesional. El uso de la entrada de servicio sugería que algo inusual estaba ocurriendo.
algo que la familia prefería mantener lo más discreto posible. Una vez dentro, el contraste entre el frío exterior y la calidez de la casa era inmediato, pero Pilar notó que solo algunas habitaciones parecían estar iluminadas y que un silencio extraño reinaba en los corredores. Normalmente, cuando una mujer de clase alta estaba dando a luz, toda la casa se convertía en un hervidero de actividad, sirvientas corriendo con agua caliente y sábanas limpias, familiares susurrando oraciones en los rincones y el aroma del incienso que se quemaba para purificar el ambiente y alejar los malos espíritus. El muchacho la guió por un pasillo débilmente iluminado hasta llegar a una habitación en la planta baja. Algo inusual considerando que las señoras de las casas principales siempre daban a luz en sus alcobas del segundo piso. Al acercarse a la puerta, Pilar pudo escuchar gemidos ahogados que indicaban que una mujer estaba en trabajo de parto avanzado, pero también detectó algo más en esos sonidos. Una desesperación que iba más allá del dolor físico del alumbramiento. Al entrar en la habitación, la escena que se desarrolló ante sus ojos le reveló inmediatamente por qué la habían llamado en secreto y por qué el ambiente en la casa era tan extraño. La mujer que se retorcía sobre una cama sencilla no era doña Carmen Vázquez, la esposa del comerciante, sino una joven de no más de 16 años, cuyo rostro Pilar reconoció como el de una de las sirvientas más jóvenes de la casa. La muchachita, llamada Elena, había servido en la casa Vázquez durante apenas 8 meses, llegada desde un pequeño pueblo cercano para ayudar con las labores domésticas más pesadas. Pero lo que realmente sorprendió a Pilar no fue descubrir que la paciente era una sirvienta, sino identificar a los 2 hombres que esperaban en las sombras de la habitación. Don Fernando Vázquez, un hombre de 50 años, con bigote cuidadosamente recortado y reputación de católico devoto, permanecía de pie junto a la ventana con una expresión de ansiedad que trascendía la preocupación normal de un empleador por una sirvienta enferma. Pero mucho más perturbador era la presencia del padre Sebastián Rivera, el joven párroco que había llegado a Aguascalientes el año anterior, quien permanecía sentado en una silla junto a la cama con una expresión de angustia que no correspondía en absoluto con su supuesto rol pastoral. La situación se volvió aún más clara cuando Pilar se acercó a examinar a Elena y notó los detalles que su experiencia le había enseñado a observar. Las manos delicadas de la muchacha, demasiado suaves para alguien que supuestamente había trabajado en labores domésticas pesadas durante meses. Los restos de un vestido de calidad superior al que correspondería a una sirvienta. Y sobre todo, las miradas cómplices y cargadas de culpabilidad que intercambiaban los 2 hombres cuando pensaban que ella no los estaba observando. Sin pronunciar palabra, Pilar comenzó a trabajar con la eficiencia profesional que la había hecho famosa, pero su mente registraba cada detalle de la situación anómala. Elena no era realmente una sirvienta, sino muy probablemente la hija ilegítima de alguna familia prominente que había sido colocada en la casa Vázquez para ocultar un embarazo vergonzoso. La presencia del padre Rivera sugería que la iglesia estaba directamente involucrada en el encubrimiento, y la ansiedad evidente de don Fernando indicaba que él tenía mucho más que perder que la simple reputación de un empleador bondadoso. Mientras atendía las necesidades médicas inmediatas de Elena, Pilar pudo reconstruir mentalmente lo que probablemente había ocurrido. La muchacha había mantenido una relación secreta, posiblemente con alguien socialmente inapropiado, o incluso con un hombre casado. Y cuando el embarazo se volvió evidente, las familias involucradas habían orquestado el encubrimiento. La habían colocado como sirvienta en casa de los Vázquez para ocultar su condición durante los meses finales del embarazo, con la complicidad del padre Rivera, quien probablemente había facilitado los arreglos necesarios.
El parto se desarrolló con complicaciones inusuales que mantuvieron a Pilar trabajando durante más de 4 horas. Elena sufría de una posición anómala del bebé que requería maniobras delicadas para evitar daños tanto a la madre como al niño. Durante esas horas tensas, Pilar pudo observar las interacciones entre los dos hombres, notando cómo sus conversaciones en susurros se interrumpían abruptamente cada vez que ella se acercaba y cómo sus miradas se cargaban de significados que trascendían la preocupación normal por el bienestar de Elena. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las rendijas de la ventana, Pilar logró traer al mundo a un niño sano, cuyo parecido con uno de los hombres presentes en la habitación era tan evidente que resultaba imposible de ignorar. En el momento en que puso al bebé en los brazos de Elena, la expresión de terror absoluto en el rostro de la joven reveló que ella conocía perfectamente las implicaciones de ese parecido y las consecuencias que podría tener para todas las personas involucradas. Fue entonces cuando don Fernando se acercó a Pilar con una sonrisa nerviosa y le extendió una bolsa de monedas considerablemente más pesada que sus honorarios habituales. «Señora Pilar», le dijo con una voz que trataba de sonar casual, pero que temblaba ligeramente, «esperamos que comprenda la delicadeza de esta situación. Elena es una muchacha complicada y preferimos que esta noche quede entre nosotros. Es mejor para todos, especialmente para ella». Pilar tomó la bolsa sin pronunciar palabra, pero su silencio no fue interpretado como aquiescencia, sino como el profesionalismo discreto que todos esperaban de ella. Sin embargo, lo que ninguno de los presentes pudo percibir fue que la mente aguda de Pilar ya había registrado y catalogado cada detalle de la situación. Las identidades de los involucrados, las circunstancias del encubrimiento y, sobre todo, las implicaciones de lo que había presenciado para el delicado equilibrio de poder en Aguascalientes. Cuando finalmente abandonó la casa de los Vázquez en las primeras horas de la mañana, llevándose consigo sus instrumentos limpios y la bolsa de monedas extra, Pilar Martínez no tenía idea de que acababa de presenciar el evento que sellaría su destino. Había agregado un nuevo secreto a su ya vasta colección, pero este secreto en particular involucraba a personas con el poder suficiente para cambiar las reglas del juego cuando sintieran que su supervivencia estaba amenazada. Los meses que siguieron a aquella madrugada de marzo transcurrieron con una normalidad superficial que engañaba a quienes no sabían leer las corrientes subterráneas que comenzaban a agitar la aparente tranquilidad de Aguascalientes. Pilar continuó con su rutina habitual, atendiendo partos y ofreciendo sus servicios a las mujeres de todas las clases sociales, pero algo fundamental había cambiado en la dinámica de su relación con ciertos sectores de la sociedad local. Las visitas a su casa comenzaron a seguir patrones extraños que su experiencia le permitió detectar inmediatamente. Mujeres que anteriormente buscaban sus servicios solo para emergencias médicas reales empezaron a aparecer en su puerta con pretextos cada vez más elaborados. Dolores de cabeza persistentes que requerían hierbas especiales, consultas sobre fertilidad para amigas imaginarias o solicitudes de consejos médicos para situaciones hipotéticas que sonaban sospechosamente específicas. Pilar reconocía estos encuentros como intentos de sondeo, esfuerzos coordinados para determinar qué tanto sabía sobre ciertos asuntos y qué tan dispuesta estaría a compartir esa información. La primera señal clara de que algo había cambiado llegó a principios de mayo, cuando doña Esperanza Salomón, esposa de uno de los hacendados más influyentes de la región, apareció en su casa una tarde con una solicitud inusual. Doña Esperanza era una mujer de 40 años que había dado a luz a 5 hijos con la asistencia de Pilar durante los últimos 8 años.
estableciendo una relación profesional marcada por la confianza mutua y el respeto. Sin embargo, en esta ocasión, su comportamiento era notablemente diferente. Parecía nerviosa. Sus ojos evitaban el contacto directo y sus preguntas estaban formuladas con una precisión que sugería preparación previa. «Pilar», comenzó doña Esperanza después de varios minutos de conversación trivial, «he estado pensando en la importancia de la discreción en tu trabajo. Debe ser una carga terrible llevar tantos secretos de tantas familias diferentes». Sus palabras estaban cargadas de un significado que trascendía la conversación casual, y Pilar detectó inmediatamente la naturaleza exploratoria de la declaración. Era un intento de evaluar sus pensamientos sobre el tema de la confidencialidad profesional, y posiblemente de determinar si había alguna situación específica que pudiera estar causándole conflictos éticos. Pilar respondió con la diplomacia que había perfeccionado durante años de navegar por las complejidades sociales de su profesión. «Mi trabajo requiere confianza absoluta, doña Esperanza. Las mujeres que buscan mi ayuda necesitan saber que pueden hablar sin miedo. Es la única manera de hacer mi trabajo correctamente». Su respuesta era técnicamente correcta, pero deliberadamente ambigua, diseñada para no revelar nada específico, mientras tranquilizaba sobre su compromiso general con la confidencialidad. La expresión de alivio en el rostro de doña Esperanza fue momentánea, pero evidente, confirmando las sospechas de Pilar de que la conversación no había sido espontánea. Alguien había enviado a doña Esperanza para evaluar su discreción, y esa persona probablemente no estaba satisfecha con depender únicamente de suposiciones sobre su silencio profesional. Durante las semanas siguientes, Pilar notó otros cambios sutiles, pero significativos en su entorno social. Algunas de sus clientas más prominentes comenzaron a cancelar citas programadas con anticipación, alegando enfermedades súbitas o compromisos familiares inesperados. Las mujeres que anteriormente la saludaban con calidez en la plaza principal, ahora limitaban sus interacciones a cortesías formales y breves. Incluso el padre Jerónimo de la Fuente, quien durante años había mantenido una relación profesional cordial con ella, reconociendo su valor para la salud de las mujeres de su parroquia, comenzó a tratarla con una frialdad que no podía explicarse por diferencias teológicas sobre medicina tradicional. Pero el cambio más preocupante se manifestó en el comportamiento de algunas mujeres jóvenes, que anteriormente habían buscado su ayuda para problemas que no podían discutir con sus confesores. Estas mujeres, que habían encontrado en Pilar una confidente segura para asuntos relacionados con fertilidad, relaciones clandestinas o embarazos no deseados, comenzaron a evitarla completamente. Cuando Pilar se las encontraba casualmente en el mercado o en la iglesia, sus expresiones revelaban una mezcla de miedo y disculpa, como si quisieran acercarse pero algo se los impidiera. La explicación para estos cambios comenzó a revelarse a mediados de junio, cuando María del Carmen Herrera, una joven de 19 años que había buscado la ayuda de Pilar el año anterior para terminar un embarazo, resultado de una violación, se acercó a ella durante el mercado semanal con una expresión de angustia evidente. María del Carmen pertenecía a una familia de comerciantes de clase media, respetable, pero no lo suficientemente poderosa como para considerarse parte de la élite local. «Señora Pilar», susurró María del Carmen mientras fingía examinar verduras en uno de los puestos del mercado, «necesito advertirle sobre algo. Mi padre recibió una visita del padre Rivera la semana pasada. Le hizo preguntas sobre lo que pasó el año pasado. Quería saber si yo había hablado con alguien sobre mi situación, si había buscado ayuda de personas no apropiadas». La joven hizo una pausa, mirando nerviosamente a su alrededor antes de continuar.
Mi padre le aseguró que nuestra familia resuelve sus problemas internamente, pero el padre Rivera insistió en que era importante identificar a cualquiera que pudiera estar influenciando negativamente a las mujeres jóvenes de la comunidad. Las implicaciones de esta conversación fueron inmediatamente claras para Pilar. El padre Rivera estaba conduciendo una investigación sistemática, contactando familias que habían buscado sus servicios para identificar exactamente qué tipo de ayuda había proporcionado. No era una investigación casual motivada por curiosidad teológica, sino una recopilación metodical de información que podría usarse para construir un caso en su contra. María del Carmen, respondió Pilar cuidadosamente. ¿Mencionó el padre Rivera algo específico sobre mí o solo preguntó sobre influencias negativas en general? Era crucial determinar si la investigación se había centrado específicamente en ella o si formaba parte de una campaña más amplia contra prácticas médicas tradicionales. Mencionó su nombre directamente, admitió la joven con una expresión de terror creciente. Dijo que había recibido reportes preocupantes sobre cierta partera que podría estar proporcionando servicios que van en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Dijo que era su deber pastoral investigar cualquier actividad que pudiera estar poniendo en peligro las almas de las mujeres de su rebaño. El estómago de Pilar se contrajo con una sensación de peligro inminente que no había experimentado en años. La investigación del padre Rivera no era un esfuerzo aislado para mantener estándares morales, sino una campaña específicamente dirigida contra ella, diseñada para construir un caso que justificaría acciones más serias. Durante los días siguientes, Pilar comenzó a recibir información adicional a través de la red informal de mujeres que había construido durante años de servicio discreto. Cada nueva revelación pintaba un cuadro más claro y más aterrador de lo que estaba ocurriendo. El padre Rivera no estaba trabajando solo, sino coordinando sus esfuerzos con don Fernando Vázquez y otros hombres prominentes que tenían razones específicas para querer verla silenciada permanentemente. La estrategia que estaban empleando era particularmente insidiosa. En lugar de atacar directamente su competencia médica o hacer acusaciones específicas sobre servicios que había proporcionado, estaban construyendo lentamente una narrativa que la presentaba como una influencia corruptora que amenazaba la moral cristiana de las mujeres de Aguascalientes. Era una acusación imposible de refutar directamente porque se basaba en percepciones e interpretaciones en lugar de hechos específicos, pero también era lo suficientemente vaga como para justificar una variedad de acciones punitivas. Hacia finales de junio, las consecuencias prácticas de esta campaña comenzaron a manifestarse de maneras que afectaron directamente la capacidad de Pilar para mantener su práctica profesional. Algunos de los proveedores que tradicionalmente le vendían hierbas medicinales comenzaron a declinar sus pedidos, alegando problemas de suministro o precios incrementados que hacían las compras prohibitivamente caras. El boticario que durante años había proporcionado ciertos instrumentos médicos especializados, le informó que ya no podría satisfacer sus órdenes debido a cambios en las regulaciones locales. Más preocupante aún, Pilar comenzó a notar que algunas de las mujeres que más desesperadamente necesitaban sus servicios empezaron a evitarla, prefiriendo arriesgar complicaciones médicas serias antes que ser asociadas con alguien cuya reputación estaba siendo sistemáticamente destruida. Esto no solo representaba una pérdida de ingresos, sino también una violación de todo lo que había trabajado por construir. Un espacio seguro donde las mujeres pudieran buscar ayuda médica sin miedo al juicio o las consecuencias sociales. El golpe más devastador
llegó a principios de julio, cuando recibió la noticia de que Elena, la joven cuyo parto había atendido en la casa de don Fernando Vázquez, había sido encontrada muerta en el río que atravesaba las afueras de la ciudad. Oficialmente, las autoridades declararon que había sido un accidente. Elena había ido a lavar ropa temprano en la mañana, había resbalado en las rocas húmedas y se había golpeado la cabeza antes de ahogarse en las aguas poco profundas. Sin embargo, varias circunstancias sobre la muerte de Elena no encajaban con la explicación oficial. Primera, Elena había sido una nadadora competente desde la infancia, habiendo crecido cerca de ríos en su pueblo natal. Segunda, la ropa que supuestamente había ido a lavar nunca fue encontrada, y tampoco los utensilios de lavado que habría llevado consigo. Tercera, y más preocupante, una de las sirvientas de la casa Vázquez le confió discretamente a Pilar que Elena había expresado su intención de regresar a su pueblo natal la semana anterior, mencionando que había encontrado trabajo con una familia que le permitiría mantener a su hijo cerca de ella. La muerte de Elena representaba más que la pérdida trágica de una vida joven. Eliminaba al único testigo que podría haber complicado las narrativas que don Fernando y el padre Rivera estaban construyendo sobre los eventos de marzo. También enviaba un mensaje claro a Pilar sobre las consecuencias potenciales de poseer información que ciertos hombres poderosos consideraban peligrosa para sus intereses. Fue en este contexto de presión creciente y amenazas implícitas que Pilar comenzó a comprender que su situación había trascendido las rivalidades profesionales normales o incluso los conflictos teológicos sobre medicina tradicional. Ella se había convertido en el centro de una conspiración que involucraba a algunos de los hombres más poderosos de Aguascalientes, hombres que habían decidido que su conocimiento de sus secretos representaba una amenaza existencial que debía ser eliminada por cualquier medio necesario. La muerte de Elena marcó el comienzo de una fase más agresiva en la campaña contra Pilar Martínez, pero también despertó en ella una determinación que sus enemigos no habían anticipado. Durante las 2 semanas siguientes al accidente, Pilar tomó una decisión que cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto. En lugar de permanecer pasiva mientras su reputación era sistemáticamente destruida, comenzó a documentar meticulosamente todo lo que sabía sobre los secretos más comprometedores de las familias poderosas de Aguascalientes. En las noches silenciosas de julio, cuando el calor del día finalmente cedía lugar a brisas más frescas, Pilar se sentaba en su pequeña mesa de trabajo con papel, tinta y una vela, escribiendo cuidadosamente los detalles de casos que había mantenido guardados únicamente en su memoria durante años. No se trataba de una violación caprichosa de la confidencialidad profesional, sino de una medida de protección desesperada. Si algo le ocurría, quería que la verdad sobre la corrupción y hipocresía de sus perseguidores pudiera salir a la luz. Su primer documento se centró en el caso de Elena y los eventos de marzo, pero incluyó detalles adicionales que había observado pero no había considerado significativos en ese momento. Recordó que, durante las horas tensas del parto, había notado marcas en los brazos de Elena que eran consistentes con sujeción forzada, no con el trabajo doméstico pesado. También recordó haber escuchado fragmentos de una conversación entre don Fernando y el padre Rivera, donde mencionaron otros casos similares que habían resuelto satisfactoriamente en el pasado. Mientras escribía, Pilar comenzó a identificar patrones en los casos que había atendido durante los últimos años. Patrones que individualmente parecían coincidencias aisladas, pero que, vistos en conjunto, sugerían un sistema organizado de explotación y encubrimiento.
Había atendido al menos 5 partos de sirvientas jóvenes en casas prominentes durante los últimos 2 años, y en cada caso las circunstancias habían sido extrañas. Las muchachas habían sido contratadas recientemente. Los empleadores habían mostrado una preocupación inusual por la discreción, y en varios casos las jóvenes habían desaparecido de la ciudad poco después del nacimiento de sus hijos. El segundo documento que Pilar compiló se centró en el padre Sebastián Rivera y su comportamiento desde su llegada a Aguascalientes. A través de conversaciones con mujeres que habían buscado su ayuda, había construido un patrón de conducta que era profundamente perturbador. El padre Rivera había establecido una práctica de visitar regularmente a las mujeres jóvenes de familias prominentes, ostensiblemente para proporcionar educación religiosa y orientación espiritual. Sin embargo, varias de estas mujeres habían buscado discretamente la ayuda de Pilar para problemas que sugerían que estas visitas pastorales incluían actividades que iban mucho más allá de la instrucción religiosa. Lo más preocupante era que Pilar había identificado al menos 3 casos en los últimos 18 meses donde mujeres jóvenes habían quedado embarazadas después de períodos de educación religiosa intensiva con el padre Rivera, y en cada caso los embarazos habían sido rápidamente ocultados a través de arreglos que involucraban a las mismas familias prominentes que ahora estaban participando en a campaña para desacreditarla. Su tercer documento se enfocó en don Fernando Vázquez y su papel como coordinador de lo que Pilar había comenzado a reconocer como una red organizada de explotación sexual y encubrimiento. A través de sus observaciones durante años de servicio a la élite local, había notado que don Fernando mantenía conexiones inusuales con familias de ciudades vecinas, frecuentemente facilitando el intercambio de sirvientas jóvenes entre diferentes casas. También había observado que muchas de las jóvenes que trabajaban en su casa llegaban con historias vagas sobre sus orígenes familiares y desaparecían después de periodos relativamente cortos de empleo. Pero mientras Pilar documentaba sistemáticamente los secretos que había guardado durante años, sus enemigos no permanecían inactivos. La segunda semana de julio trajo una escalada significativa en las tácticas utilizadas para destruir su reputación y aislarla de la comunidad que había servido durante años. El padre Jerónimo de la Fuente pronunció un sermón el domingo 19 de julio que, sin mencionar específicamente el nombre de Pilar, dejó muy claro cuál era su objetivo. Hablando desde el púlpito de la catedral, ante una congregación que incluía prácticamente a todas las familias importantes de Aguascalientes, denunció lo que llamó prácticas paganas que se disfrazan de medicina cristiana, y advirtió sobre mujeres que utilizan conocimientos impíos para corromper las almas de las hijas de Dios. Hermanos y hermanas, declaró con una voz que resonaba con autoridad moral, ha llegado a nuestro conocimiento que existen en nuestra comunidad personas que aprovechan la vulnerabilidad de nuestras mujeres para introducir ideas y prácticas que van contra las enseñanzas de nuestra Santa Iglesia. Estas personas se presentan como sanadoras, pero en realidad son instrumentos del mal que buscan apartar a nuestras esposas e hijas del camino recto de la virtud cristiana. El sermón continuó con una descripción detallada de las actividades que la Iglesia consideraba inaceptables, incluyendo el uso de hierbas y pociones que interfieren con la voluntad divina, consejos que promueven la desobediencia a la autoridad familiar y religiosa, y prácticas que facilitan la inmoralidad al proporcionar remedios para las consecuencias naturales del pecado. Aunque técnicamente no se mencionó el nombre de Pilar, cada persona en la congregación entendió perfectamente a quién se refería el padre Jerónimo.
La descripción era demasiado específica y las actividades mencionadas correspondían exactamente con los servicios que ella había proporcionado durante años. La reacción a este sermón fue inmediata y devastadora. Durante los días siguientes, Pilar experimentó un aislamiento social casi completo. Las mujeres que anteriormente la saludaban cordialmente en las calles, ahora cruzaban al lado opuesto para evitar cualquier contacto visual. Los comerciantes, que habían sido cordiales durante años, ahora la trataban con frialdad apenas cortés, y algunos incluso se negaron completamente a venderle suministros básicos. Más preocupante aún, Pilar comenzó a notar que estaba siendo observada constantemente. Cuando salía de su casa, frecuentemente veía las mismas caras en lugares diferentes, sugiriendo que había individuos específicamente asignados para monitorear sus actividades. Sus conversaciones en lugares públicos parecían atraer atención inusual, y en varias ocasiones notó que personas se acercaban lo suficiente para escuchar lo que estaba diciendo. La presión psicológica de esta vigilancia constante era intensa, pero también reveló información valiosa sobre la naturaleza organizada de la campaña en su contra. Los hombres que la vigilaban no eran ciudadanos ordinarios actuando por iniciativa propia, sino individuos que claramente habían recibido instrucciones específicas. Su comportamiento coordinado y su persistencia sugerían que había recursos significativos dedicados a monitorear cada aspecto de su vida diaria. Fue durante este periodo de vigilancia intensificada que Pilar hizo un descubrimiento que cambiaría completamente su comprensión de lo que estaba enfrentando. Mientras caminaba hacia el mercado una mañana de finales de julio, notó que uno de sus vigilantes habituales llevaba una medalla distintiva en su solapa, una medalla que reconoció como el símbolo de la Cofradía del Santo Sacramento, una organización religiosa exclusiva que incluía solo a los hombres más influyentes y piadosos de la ciudad. Esta observación reveló que la campaña contra ella no era simplemente una colaboración informal entre don Fernando y el padre Rivera, sino una operación organizada por la estructura religiosa oficial de Aguascalientes, con la participación activa de los líderes civiles y religiosos más poderosos de la ciudad. No estaba enfrentando a individuos actuando por motivos personales, sino a toda la estructura de poder establecida que había decidido que ella representaba una amenaza que debía ser eliminada. La magnitud de la conspiración que ahora reconocía le dio a Pilar una comprensión clara de que sus opciones se estaban reduciendo rápidamente. No podía esperar justicia de las autoridades locales porque esas autoridades estaban dirigiendo la campaña en su contra. No podía buscar apoyo de la Iglesia porque la Iglesia era la fuente principal de la persecución. Y no podía depender del apoyo de la comunidad porque esa comunidad había sido sistemáticamente convencida de que ella representaba una amenaza moral fundamental. Fue en esta realización que Pilar tomó la decisión que sellaría su destino. En lugar de huir de Aguascalientes o someterse pasivamente a la destrucción de su vida, decidió hacer una última jugada desesperada para exponer la corrupción de sus perseguidores y proteger a las mujeres que habían dependido de ella durante años. El plan que Pilar concibió durante las noches inquietas de finales de julio era tan audaz como desesperado, y requería un nivel de valor que pocos habrían poseído cuando enfrentaban las fuerzas combinadas de la Iglesia y la élite civil local. Decidió que, si iba a ser destruida de todas maneras, usaría su destrucción para exponer la red de corrupción y abuso que había identificado. Pero para hacerlo efectivamente necesitaría evidencia más tangible que los documentos que había estado compilando en secreto. Su oportunidad llegó de una fuente inesperada. Guadalupe Herrera,
una muchacha de 14 años que era hermana menor de María del Carmen y que trabajaba como sirvienta en la casa del padre Rivera. Guadalupe había buscado discretamente a Pilar a principios de agosto con una historia que confirmó sus peores temores sobre el comportamiento del joven párroco y proporcionó la información específica que necesitaba para actuar. «Señora Pilar», le había susurrado la muchachita durante un encuentro cuidadosamente orquestado en la plaza del mercado. «Necesito contarle algo sobre el padre Rivera, pero tengo mucho miedo. Mi hermana me dijo que usted me ayudaría, pero todos dicen que usted hace cosas malas». La confusión y el terror en el rostro de Guadalupe revelaban la efectividad de la campaña de desinformación, pero también su desesperación por encontrar ayuda cuando no sabía a quién más recurrir. La historia que Guadalupe relató durante los encuentros secretos que siguieron pintó un cuadro aterrador de abuso sistemático disfrazado de autoridad religiosa. El padre Rivera había estado utilizando su posición para acceder sexualmente a las sirvientas jóvenes de su casa, pero también había expandido sus actividades para incluir a jóvenes de familias prominentes que buscaban instrucción religiosa privada. Su método era predecible pero efectivo. Utilizaba su autoridad religiosa para aislar a las muchachas. Gradualmente introducía contacto físico inapropiado bajo el pretexto de bendiciones especiales o purificaciones espirituales y luego utilizaba la culpa y el miedo al escándalo familiar para asegurar el silencio de sus víctimas. Pero lo más revelador de la información proporcionada por Guadalupe fue la descripción de una habitación secreta en la casa parroquial, donde el padre Rivera guardaba documentos y objetos que utilizaba para mantener control sobre las familias que habían buscado encubrir los embarazos resultantes de sus abusos. Según Guadalupe, esta habitación contenía cartas de familias prominentes, documentos de pagos realizados para asegurar silencio e incluso algunos objetos personales que había tomado de sus víctimas como trofeos de sus conquistas. La existencia de esta habitación secreta proporcionó a Pilar exactamente lo que había estado buscando: evidencia física tangible que podría usar para exponer toda la red de corrupción y abuso. Sin embargo, acceder a esta evidencia requeriría infiltrarse en la casa parroquial, una acción que sería interpretada como sacrilegio, además de robo, y que proporcionaría a sus enemigos la justificación perfecta para tomar acciones más drásticas contra ella. Durante la primera semana de agosto, Pilar pasó días observando discretamente la casa parroquial, identificando patrones en los horarios del padre Rivera y determinando cuándo sería posible acceder al edificio sin ser detectada. Sus observaciones revelaron que el padre Rivera mantenía un horario predecible. Salía cada miércoles por la mañana para visitar una hacienda cercana donde proporcionaba servicios religiosos a la familia del dueño, y estas visitas duraban típicamente todo el día. El miércoles 12 de agosto, Pilar ejecutó su plan con una precisión que reflejaba tanto su desesperación como su determinación. Utilizando información proporcionada por Guadalupe sobre la ubicación de llaves de repuesto y los horarios de la servidumbre, logró ingresar a la casa parroquial durante las horas de la tarde, cuando el edificio estaba prácticamente vacío. La habitación secreta que Guadalupe había descrito estaba ubicada detrás del estudio oficial del padre Rivera, oculta detrás de un falso panel de madera que se abría mediante un mecanismo ingenioso. Lo que Pilar encontró dentro superó incluso sus expectativas más pesimistas sobre el alcance de la corrupción que había estado investigando. Los documentos almacenados en la habitación proporcionaban evidencia detallada de una red de abuso y encubrimiento que se extendía mucho más allá de Aguascalientes.
Había correspondencia con párrocos de ciudades vecinas describiendo técnicas para manejar situaciones comprometedoras, listas de familias que habían pagado cantidades significativas para asegurar silencio sobre embarazos inconvenientes, e incluso instrucciones específicas de superiores eclesiásticos sobre cómo coordinar encubrimientos que involucraran a múltiples jurisdicciones. Pero lo más perturbador fueron los documentos que describían lo que había ocurrido con las jóvenes cuyos embarazos habían sido encubiertos. Contrario a lo que Pilar había asumido, muchas de estas muchachas no habían sido simplemente reubicadas en otras ciudades, sino que habían sido vendidas a redes de tráfico que operaban a lo largo de las rutas comerciales entre México y los puertos del Golfo. Los bebés habían sido separados de sus madres y colocados con familias que pagaban cantidades sustanciales por niños que podían criar como propios sin hacer preguntas incómodas sobre sus orígenes. Entre los documentos más comprometedores, Pilar encontró una lista detallada de todas las mujeres que habían buscado su ayuda durante los últimos 2 años, junto con descripciones específicas de los servicios que había proporcionado. Esta lista era evidencia clara de que había estado siendo vigilada sistemáticamente durante mucho más tiempo del que había sospechado, y que toda la información recopilada estaba siendo utilizada para construir un caso detallado en su contra. Pero el descubrimiento más aterrador fue un documento fechado apenas 3 días antes, que describía planes específicos para resolver permanentemente el problema de la partera herética. El documento, escrito en la letra que Pilar reconoció como del padre Rivera, detallaba una estrategia para acusarla formalmente de brujería y pacto con el demonio, utilizando testimonios de mujeres que habían sido coaccionadas para proporcionar evidencia contra ella. El plan era meticuloso en su crueldad. Primero, se presentarían testimonios de mujeres que afirmarían que Pilar había utilizado pociones diabólicas para ayudarlas a terminar embarazos, violando tanto la ley civil como la religiosa. Segundo, se introduciría evidencia de que había estado proporcionando hierbas que causaban esterilidad permanente, dañando la capacidad de las mujeres para cumplir con su deber cristiano de la procreación. Tercero, y más dañino, se alega que había estado utilizando conocimientos ocultos para chantajear a familias prominentes, amenazando con revelar secretos familiares a menos que recibiera pagos adicionales. Cada una de estas acusaciones estaba cuidadosamente diseñada para ser técnicamente plausible, basándose en servicios que ella había proporcionado, pero presentada de manera que transformara actos médicos legítimos en evidencia de actividad criminal y herética. Las mujeres que habían buscado su ayuda para problemas legítimos serían coaccionadas para testificar que habían sido víctimas de manipulación diabólica, y su conocimiento de secretos familiares sería presentado como evidencia de chantaje en lugar de discreción profesional. Mientras copiaba rápidamente los documentos más comprometedores, Pilar se dio cuenta de que había subestimado completamente la sofisticación y los recursos de sus enemigos. No estaba enfrentando simplemente a individuos que querían proteger secretos personales, sino a una organización que tenía experiencia considerable en eliminar amenazas similares y que había perfeccionado métodos para hacerlo de maneras que parecían completamente legales y moralmente justificadas. El sonido de pasos acercándose al edificio la obligó a terminar apresuradamente su trabajo, pero no antes de tomar uno de los objetos más incriminatorios que había encontrado, un registro detallado de pagos realizados por familias específicas, incluyendo la familia Vázquez, para servicios especiales de discreción pastoral.
Este documento por sí solo sería suficiente para destruir la reputación de varias de las familias más respetadas de Aguascalientes, si pudiera hacerlo público de manera efectiva. Al salir de la casa parroquial con los documentos ocultos bajo su ropa, Pilar sabía que había cruzado una línea de la cual no habría retorno. Había obtenido la evidencia que necesitaba para exponer la corrupción de sus perseguidores, pero también había proporcionado a esos mismos perseguidores la justificación perfecta para acelerar sus planes de destruirla. El robo de documentos de la casa parroquial sería interpretado como un acto de sacrilegio que requería castigo inmediato y severo. Esa noche, mientras estudiaba los documentos que había arriesgado todo para obtener, Pilar comprendió que tenía muy poco tiempo para actuar. Los planes descritos en la correspondencia del padre Rivera indicaban que la acusación formal de brujería sería presentada dentro de la próxima semana. Y una vez que esa acusación fuera hecha pública, cualquier evidencia que pudiera presentar en su defensa sería descartada como mentiras desesperadas de una mujer que intentaba escapar de la justicia divina. Su única oportunidad de sobrevivir y proteger a las mujeres que habían dependido de ella sería hacer públicos los documentos que había obtenido antes de que sus enemigos pudieran implementar completamente su plan. Pero hacer esto requeriría un acto de valor que pocos habrían contemplado. Tendría que confrontar directamente a sus perseguidores en un foro público, exponiendo sus secretos ante toda la comunidad de Aguascalientes y arriesgando las consecuencias inmediatas de desafiar a los hombres más poderosos de la ciudad. Pero antes de que pudiera desarrollar completamente su estrategia para hacer públicos los documentos, los eventos se aceleraron de maneras que estaban completamente fuera de su control. La mañana siguiente a su infiltración en la casa parroquial, Pilar despertó con el sonido de voces airadas afuera de su casa y el golpear insistente de puños contra su puerta. El horror que está a punto de desarrollarse en las calles de Aguascalientes superará cualquier pesadilla que puedas imaginar. Si esta historia te está manteniendo despierto, si sientes que tu corazón late más rápido con cada revelación, dale like a este video para que sepamos que valoras este tipo de contenido que pocos canales se atreven a compartir. Y compártelo con alguien que tenga el valor de enfrentar las verdades más oscuras de nuestro pasado. Porque lo que sucede a continuación cambiará para siempre el destino de Pilar Martínez y mostrará hasta dónde estaba dispuesta a llegar la Iglesia para proteger sus secretos más terribles. La madrugada del 14 de agosto de 1829 marcó el comienzo de los eventos más terribles en la historia de Aguascalientes desde la fundación de la ciudad. Pilar Martínez fue arrancada de su casa por una turba de más de 30 hombres que habían sido cuidadosamente seleccionados y preparados durante semanas para este momento específico. No era una multitud espontánea actuando por indignación religiosa, sino un grupo organizado que incluía miembros prominentes de la Cofradía del Santo Sacramento, comerciantes cuyas reputaciones dependían del silencio de Pilar, y varios individuos que habían sido específicamente compensados para participar en lo que seguiría. El padre Jerónimo de la Fuente esperaba en la plaza principal con un documento que había sido preparado meticulosamente durante meses. Una acusación formal de brujería, herejía y pacto con fuerzas demoníacas que incluía testimonios de 14 mujeres diferentes. Cada uno de estos testimonios había sido obtenido a través de una combinación de coacción, amenazas contra sus familias y promesas de protección para aquellas que cooperaran completamente con las autoridades eclesiásticas. Lo que la multitud reunida en la plaza no sabía era que Pilar había anticipado este momento y había tomado precauciones desesperadas. Durante la noche anterior,
había enviado copias de los documentos más comprometedores que había obtenido a contactos en ciudades vecinas, junto con instrucciones específicas de que fueran entregados a autoridades civiles superiores si algo le ocurría. También había preparado un testimonio detallado que describía toda la red de corrupción que había descubierto, incluyendo nombres específicos, fechas y detalles sobre los métodos utilizados para silenciar a las víctimas. Cuando fue presentada ante la multitud reunida, Pilar no mostró el miedo que todos esperaban ver. En lugar de suplicar por misericordia o negar las acusaciones, hizo algo que ninguno de sus perseguidores había anticipado. Comenzó a hablar con voz clara y fuerte sobre lo que había descubierto, nombrando específicamente a los hombres que habían organizado su persecución y describiendo los métodos que habían utilizado para abusar de las mujeres de la comunidad. Ciudadanos de Aguascalientes comenzó con una voz que llevaba la autoridad de alguien que ya no tenía nada que perder. He sido acusada de brujería por hombres cuya culpabilidad es mucho mayor que cualquier pecado que puedan atribuirme. El padre Sebastián Rivera, que está entre ustedes en este momento, ha violado a al menos 12 jóvenes durante los últimos 2 años, utilizando su autoridad religiosa para forzar su silencio. Don Fernando Vázquez ha participado en la venta de mujeres jóvenes a redes de tráfico, separando madres de sus hijos para proteger su reputación social. La conmoción en la multitud fue inmediata, pero el padre Jerónimo había preparado para esta contingencia. Inmediatamente interrumpió las declaraciones de Pilar, gritando que eran mentiras diabólicas, pronunciadas por una mujer que había vendido su alma al demonio y que estaba intentando desesperadamente escapar de la justicia divina usando calumnias contra hombres santos. Pero Pilar había traído consigo algunos de los documentos originales que había copiado y comenzó a leer nombres específicos y detalles que solo podrían haber sido conocidos por alguien con acceso directo a los archivos secretos del padre Rivera. La especificidad de su información y su capacidad para proporcionar detalles íntimos sobre asuntos que las familias involucradas habían creído completamente secretos, comenzaron a generar dudas en algunos miembros de la multitud. Fue entonces cuando don Fernando Vázquez tomó la decisión que revelaría la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo. En lugar de permitir que Pilar continuara exponiendo información comprometedora, gritó que ella había robado documentos sagrados de la casa parroquial, violando el santuario de Dios y confirmando su naturaleza herética. Esta acusación, que era técnicamente cierta, proporcionó la justificación que necesitaban para silenciarla inmediatamente, sin permitir que continuara revelando secretos que podrían destruir a demasiados hombres poderosos. La multitud, cuidadosamente preparada para reaccionar a esta revelación, respondió con indignación renovada. El robo de documentos sagrados era percibido como un crimen mucho más tangible y comprensible que las acusaciones complejas de corrupción que Pilar había estado haciendo, y proporcionó el impulso emocional que los organizadores necesitaban para proceder con la fase final de su plan. Pero lo que siguió reveló que los verdaderos objetivos de la conspiración iban mucho más allá de simplemente silenciar a Pilar Martínez. El padre Rivera, actuando con una autoridad que parecía exceder su posición local, anunció que la naturaleza de los crímenes de Pilar requería no solo castigo, sino purificación espiritual completa. Declaró que ella sería sometida a pruebas tradicionales para determinar definitivamente si había hecho pactos demoníacos, pruebas que históricamente tenían solo un resultado posible. Las pruebas que siguieron fueron diseñadas para ser tanto espectáculo público como tortura sistemática. Pilar fue sometida a la prueba del agua, donde fue atada y sumergida en el río.
Cuando su conocimiento de natación le permitió sobrevivir más tiempo del esperado, esto fue interpretado como evidencia de que fuerzas sobrenaturales la estaban protegiendo, confirmando su culpabilidad. La prueba del hierro caliente, donde fue forzada a caminar sobre metal ardiente, produjo heridas severas que se infectaron rápidamente, pero su capacidad para soportar el dolor sin gritar fue interpretada como evidencia adicional de protección demoníaca. Durante estos horrores, Pilar mantuvo su dignidad y continuó haciendo declaraciones específicas sobre la corrupción que había descubierto, proporcionando detalles que eran tan precisos y comprometedores que varios miembros de la multitud comenzaron a cuestionar si las acusaciones en su contra podrían ser un encubrimiento para proteger a hombres culpables de crímenes mucho peores. La prueba final fue la más reveladora sobre las verdaderas motivaciones de sus perseguidores. El padre Rivera anunció que Pilar sería sometida a exorcismo público para expulsar los demonios que la poseían. Pero este exorcismo consistió principalmente en tortura física, diseñada para forzarla a retractarse de todas las acusaciones que había hecho y confesar públicamente que había mentido sobre todo lo que había revelado. Fue durante esta fase que la verdadera naturaleza del carácter de Pilar Martínez se reveló completamente. A pesar del dolor extremo y la degradación física, se negó a retractarse de sus acusaciones. En lugar de eso, utilizó cada momento de conciencia para proporcionar detalles adicionales sobre la corrupción que había descubierto, nombrando nombres específicos y describiendo eventos que solo podrían haber sido conocidos por alguien con acceso directo a los archivos secretos que había infiltrado. Su resistencia constante y su capacidad para proporcionar información específica y verificable comenzaron a crear divisiones en la multitud. Algunos ciudadanos, particularmente aquellos que habían tenido experiencias personales positivas con Pilar durante años de servicio médico competente, comenzaron a cuestionar si una mujer que había dedicado su vida a salvar vidas realmente podría ser el monstruo diabólico que se les había presentado. Estas dudas crecientes representaban un peligro existencial para los organizadores de la persecución, porque si la credibilidad de Pilar era restaurada, incluso parcialmente, las acusaciones específicas que había hecho podrían ser investigadas por autoridades externas. Fue esta realización que llevó al padre Rivera a tomar la decisión final que revelaría completamente su verdadera naturaleza. En lugar de continuar con el proceso de purificación espiritual que teóricamente podría haber resultado en la redención de Pilar si confesaba completamente, el padre Rivera declaró que los demonios que la poseían eran demasiado poderosos para ser expulsados por medios espirituales normales. Anunció que la única manera de salvar su alma y proteger a la comunidad sería a través de purificación por fuego, un proceso que eliminaría tanto a los demonios como al cuerpo que habían corrompido. Esta declaración reveló que el objetivo había sido siempre la eliminación física de Pilar, no su redención espiritual, o incluso su castigo ejemplar. Los organizadores nunca habían tenido intención de permitir que sobreviviera para posiblemente revelar más información sobre la red de corrupción que había descubierto. Los momentos finales de Pilar Martínez fueron un testimonio del valor extraordinario de una mujer que había dedicado su vida al servicio de otras mujeres. Incluso mientras las llamas comenzaban a consumir la pira que habían construido alrededor de ella, continuó gritando nombres y detalles específicos sobre la corrupción que había descubierto, asegurándose de que al menos algunos testigos escucharían la verdad sobre lo que realmente había motivado su persecución. Su voz finalmente se silenció.
pero el impacto de sus palabras finales continuaría resonando en Aguascalientes durante años. Había logrado plantar semillas de duda sobre la narrativa oficial de su culpabilidad, y estas dudas eventualmente crecerían hasta convertirse en una investigación que expondría al menos parte de la corrupción que había identificado. Los meses que siguieron a la ejecución de Pilar Martínez revelaron que su sacrificio final no había sido en vano, aunque la justicia que finalmente emergió llegó de maneras que nadie podría haber anticipado completamente. Las copias de los documentos comprometedores que había enviado secretamente a autoridades en ciudades vecinas comenzaron a circular entre funcionarios civiles que tenían la autoridad y la motivación para investigar las acusaciones que había hecho contra la estructura religiosa local de Aguascalientes. La primera grieta en el muro de silencio apareció apenas 3 semanas después de la ejecución, cuando las autoridades de Zacatecas recibieron una denuncia formal de una mujer que afirmaba haber escapado de una red de tráfico que operaba entre Aguascalientes y los puertos del Golfo. Su testimonio coincidía exactamente con varios de los detalles que Pilar había incluido en los documentos que había enviado, proporcionando corroboración independiente para las acusaciones más serias que había hecho antes de morir. Esta mujer, identificada solo como Teresa en los documentos oficiales para proteger su identidad, proporcionó detalles específicos sobre cómo había sido vendida por el padre Rivera después de dar a luz a un hijo resultado de violación por parte del mismo clérigo. Su testimonio incluía descripciones precisas de la habitación secreta en la casa parroquial, los nombres de otros hombres involucrados en la red de tráfico y detalles sobre el destino de otras mujeres que habían desaparecido de Aguascalientes durante los últimos 2 años. Cuando las autoridades civiles superiores comenzaron a investigar estas acusaciones, descubrieron que los archivos financieros de varias familias prominentes de Aguascalientes mostraban pagos inexplicables a individuos en otras ciudades durante periodos que coincidían exactamente con las fechas mencionadas en el testimonio de Teresa. Estos pagos, que habían sido cuidadosamente ocultados como donaciones caritativas o gastos comerciales, formaban un patrón que era consistente con una operación organizada de tráfico y encubrimiento. La investigación oficial se aceleró cuando se descubrió que Elena, la joven cuya muerte había sido oficialmente declarada accidental, había enviado una carta a su familia en su pueblo natal apenas días antes de su muerte. Esta carta, que había sido interceptada y ocultada por don Fernando Vázquez, describía su intención de exponer la verdad sobre lo que había ocurrido en su casa y revelaba que tenía evidencia específica sobre el abuso que había sufrido por parte del padre Rivera. El descubrimiento de esta carta interceptada proporcionó evidencia directa de que la muerte de Elena no había sido accidental, sino que había sido organizada para evitar que revelara información comprometedora. También reveló que don Fernando había estado interceptando sistemáticamente correspondencia que podría haber expuesto la red de abuso y tráfico, indicando un nivel de organización y premeditación que excedía significativamente lo que había sido revelado previamente. Cuando los investigadores civiles finalmente obtuvieron acceso a la casa parroquial y a la habitación secreta que Pilar había descrito, encontraron evidencia que superó incluso las acusaciones más serias que ella había hecho. Los documentos que quedaban en la habitación, aquellos que no había podido copiar antes de ser capturada, revelaron que la red de abuso y tráfico se extendía a al menos 6 ciudades diferentes y había operado durante más de 5 años. Más perturbador aún, encontraron registros que indicaban que Pilar no había sido la primera persona en descubrir evidencia de la red de corrupción.
Al menos 3 mujeres anteriores habían sido identificadas como amenazas potenciales durante los últimos años, y cada una había sido eliminada a través de métodos que habían sido cuidadosamente disfrazados como accidentes, enfermedades súbitas o, en un caso, suicidio. Pilar había sido diferente solo en que había logrado documentar y distribuir evidencia antes de que pudieran silenciarla completamente. El juicio que eventualmente siguió a estas revelaciones fue uno de los más escandalosos en la historia de la región. El padre Sebastián Rivera fue arrestado y enfrentó cargos que incluían violación múltiple, tráfico de personas y asesinato. Don Fernando Vázquez fue acusado de complicidad en estos crímenes, además de cargos separados relacionados con interceptación de correspondencia y obstrucción de la justicia. Pero quizás la revelación más impactante del juicio fue el descubrimiento de que el padre Jerónimo de la Fuente había sabido sobre las actividades del padre Rivera durante meses antes de la persecución de Pilar, pero había elegido encubrir los abusos en lugar de reportarlos a las autoridades apropiadas. Su participación en la persecución de Pilar había sido motivada no por indignación religiosa genuina, sino por el miedo de que la exposición de la corrupción en su parroquia destruyera su propia carrera y reputación. Durante el juicio, se reveló que 18 mujeres diferentes habían sido víctimas directas de la red de abuso y tráfico, y que al menos 25 niños habían sido separados de sus madres y vendidos a familias que creían que estaban participando en adopciones legítimas. La recuperación de estos niños se convirtió en una operación que se extendió durante más de un año e involucró a autoridades en múltiples jurisdicciones. Las consecuencias para las familias prominentes que habían participado en la persecución de Pilar fueron devastadoras. Varias familias perdieron no solo su reputación social, sino también propiedades significativas cuando fueron obligadas a pagar restitución a las víctimas de la red de tráfico. Algunos miembros de estas familias abandonaron permanentemente Aguascalientes, incapaces de soportar la vergüenza social que resultó de la exposición de su participación en los crímenes. Pero tal vez la vindicación más significativa de Pilar Martínez llegó en la forma de cambios sistemáticos en la manera en que las autoridades locales manejaban acusaciones de actividades heréticas o criminales. Se establecieron nuevos procedimientos que requerían evidencia independiente antes de que pudieran hacerse acusaciones públicas, y se crearon protecciones específicas para individuos que reportaran actividades corruptas por parte de autoridades religiosas o civiles. La casa de Pilar Martínez fue eventualmente convertida en un memorial para las mujeres que habían sido víctimas de la red de abuso, y se estableció un fondo permanente para proporcionar servicios médicos gratuitos a mujeres que no podían permitirse cuidado profesional. Su bolsa de instrumentos médicos, que había sido confiscada durante su arresto, fue restaurada y exhibida como símbolo del servicio dedicado que había proporcionado a su comunidad durante años. Los documentos que Pilar había compilado secretamente durante sus últimos días se convirtieron en evidencia histórica crucial, no solo para el juicio específico de sus perseguidores, sino también para investigaciones posteriores sobre redes similares de abuso y corrupción en otras partes de México. Su metodología para documentar y preservar evidencia fue estudiada por investigadores que trabajaban en casos similares, y sus técnicas fueron adoptadas por otras mujeres que enfrentaban situaciones comparables. Quizás lo más importante fue que la historia de Pilar Martínez se convirtió en un ejemplo poderoso para mujeres que poseían conocimientos o información que poderosos intereses preferían mantener ocultos. Su valor en enfrentar a hombres que tenían todos los recursos del poder institucional de su lado
y su éxito final en exponer la verdad a pesar de su sacrificio personal, inspiraron a otras mujeres a resistir cuando se enfrentaban con situaciones similares. El padre Rivera fue finalmente condenado a cadena perpetua en una prisión militar, donde murió menos de 2 años después, en circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. Don Fernando Vázquez perdió toda su fortuna en multas y restitución, y pasó sus últimos años como un hombre arruinado que era evitado por todos los miembros de la sociedad que anteriormente lo habían respetado. Pero la lección más duradera de la historia de Pilar Martínez fue que incluso en una sociedad donde las mujeres tenían muy poco poder oficial, el conocimiento, el valor y la determinación de actuar según principios morales podrían eventualmente triunfar sobre la corrupción más sofisticada y los esfuerzos más organizados para suprimir la verdad. La historia de Pilar Martínez nos enseña que el valor para enfrentar la injusticia, incluso cuando el costo personal es extremo, puede cambiar el curso de la historia y proteger a generaciones futuras. Su sacrificio expuso una red de corrupción que había devastado innumerables vidas, y su ejemplo continúa inspirando a quienes enfrentan la opresión en sus propias comunidades. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Pilar Martínez fue realmente una heroína o consideras que sus métodos fueron demasiado extremos? ¿Conoces casos similares en tu propia región donde mujeres valientes han enfrentado sistemas corruptos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encanta leer las reflexiones de nuestros oyentes sobre estas historias que revelan las complejidades morales del pasado. Si te impactó esta historia tanto como a nosotros, dale like para apoyar nuestro trabajo investigativo. Suscríbete al canal Iglesias Sin Censura para más relatos que exploran los secretos más oscuros que la historia oficial prefiere olvidar. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos y comparte este contenido con personas que valoren la verdad histórica, sin importar cuán incómoda pueda ser. Recuerda, en Iglesias Sin Censura, no nos limitamos a contar historias, desentrañamos verdades que han sido enterradas durante siglos. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios más perturbadores de nuestro pasado.